En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Anunciación, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ver hoy la tercera parte de, del estudio del misterio de la Encarnación. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en la charla anterior, que habíamos estudiado propiamente lo que es el hecho de la Encarnación en sí misma, ¿no? Bien, entonces habíamos visto que la unión del Verbo de Dios con la naturaleza humana no se realizó mezclándose o fusionándose ambas naturalezas, como se mezclan el agua y la tierra formando el barro, no, sino que ambas naturalezas, la divina y la humana, se unieron en la persona divina del Verbo, permaneciendo cada naturaleza distinta, íntegra y perfecta. Vimos también la distinción que hay entre naturaleza y persona. Decíamos que la naturaleza es lo que constituye a una cosa en una determinada especie. Hombre, animal, piedra, planta, etc. Y así pueden haber muchos individuos de la misma especie, de la misma naturaleza, como hay muchos hombres, muchos perros, muchas piedras, muchas plantas. En cambio, persona señala el sujeto que realiza operaciones mediante su naturaleza racional. Y por eso solo se dice persona de los seres racionales, los seres que tienen inteligencia, como son Dios, los ángeles y los hombres. Nada más, no hay otros seres racionales. Y la persona, el yo, a diferencia de la naturaleza, es única e intransferible para cada sujeto o individuo. Una madre transmite a su hijo o a sus hijos su misma naturaleza humana. Engendra con su cuerpo otro cuerpo humano. Pero no puede transmitirle su persona, su yo, porque cada persona es única e intransferible. En cambio, la naturaleza sí se puede transmitir. Bien, también veíamos en la clase pasada la definición de persona o hipóstasis, que se utilizan sinónimamente. Es la definición que da Boecio, que es la que toma Santo Tomás, de la definición de persona, que es sustancia individual de naturaleza racional. Y entonces, comentando esta definición, decíamos que en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, pero solo una persona, la divina. No hay persona humana en Cristo. Esta unión de ambas naturalezas en la persona divina del Verbo se llama unión hipostática, que es como decir unión en la persona, porque hipóstasis es lo mismo que persona. Bien, esto un poco resumiendo la clase anterior, ¿no? Ahora vamos a ver, después de haber visto la encarnación en sí misma, vamos a ver brevemente la encarnación desde el punto de vista de la persona que asume la naturaleza humana, como viéndolo desde la perspectiva de la persona divina que asume una naturaleza humana, la persona divina del Verbo. Santo Tomás
en la cuestión tercera de la tercia pars, explica que aunque el Hijo se encarnó, de hecho, sin embargo, podría haberse encarnado también el Padre o el Espíritu Santo. Pero Santo Tomás, ¿eh? como suele hacer la teología con los misterios de Dios, busca los motivos de conveniencia por los cuales la persona que se encarnó de los tres es la del Verbo. Se podrían haber encarnado cualquiera de las tres, pero se encarnó el Verbo. Entonces él se pregunta, ¿por qué se encarnó el Verbo y no cualquiera de las otras dos? Entonces, él va a dar 4 argumentos muy hermosos, ¿sí?, por los cuales era convenientísimo que de las 3 personas divinas se encarnara solo el Verbo. El Verbo y solo el Verbo. El primer motivo de conveniencia es que, dice Santo Tomás, una obra cuando se estropea, pensemos una obra de arte, una estatua o hecha con una escultura o un cuadro, cuando se estropea, el artista que hizo esa obra la restaura utilizando el mismo modelo que usó para hacerla. Si es un modelo humano, si es una persona a la que pintó o a la que esculpió, busca esa misma persona para que pose de vuelta y restaurar la imagen para que quede igual que como estaba antes. Entonces, Santo Tomás argumenta así: ya que el artista, cuando restaura una obra, utiliza el mismo modelo con el cual fue hecha esa obra, el Verbo fue el modelo por el cual se hicieron todas las cosas, y especialmente el hombre, que es la culmen de la creación, el culmen de la creación, ¿no? Por tanto, si Dios quería restaurar al género humano, tenía que servirse del mismo modelo del cual se sirvió para crearlo. Lo creó usando al Verbo como modelo. Entonces, para restaurarlo, tenía que hacerlo también por medio del Verbo. Y esto lo hizo por medio de la encarnación. Segundo argumento de conveniencia. El Verbo, dice Santo Tomás, es la infinita sabiduría de Dios, de la que derivan todas las sabidurías creadas. El hombre, por ser racional, progresa en sabiduría en la medida en que participa del Verbo, que es el prototipo de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, la misma sabiduría divina. Y por lo tanto, era convenientísimo que el Verbo se encarnara para llevar al hombre a la perfección de su naturaleza racional, que es la sabiduría. Como el hombre es un ser racional, el culmen de su perfección estriba justamente en la sabiduría, en alcanzar la plenitud de la sabiduría. Y esto lo podía hacer participando de la sabiduría que es el Verbo. Y por eso convenía que fuera el Verbo el que viniera a nosotros. Tercer argumento. Sigue diciendo Santo Tomás: la finalidad de la encarnación fue devolverle al hombre la filiación divina que habíamos perdido por el pecado. Por tanto, convenía que fuera el mismísimo Hijo de Dios, el Hijo natural, quien se encarnara para devolvernos la filiación adoptiva y la herencia eterna por medio de la gracia. Y el último argumento, él pone 4, podrían haber muchísimos más, y Dios tendrá también motivos misteriosos para nosotros también, ¿no? El cuarto argumento es que el pecado de nuestros primeros padres consistió en desear la ciencia del bien y del mal, es decir, una falsa sabiduría en contra del mandato divino. Por tanto, era convenientísimo que el Verbo, que es la sabiduría infinita del Padre, se hiciera hombre
para enseñarnos la verdadera sabiduría que consiste en obedecer a Dios. 4 argumentos, entonces, muy hermosos para, para entender, o de algún modo profundizar, el hecho de que haya sido el Verbo el que se hizo hombre y no cualquier otra de las dos personas. Bien, ahora vamos a ver la encarnación. Acabamos de hablar de la encarnación desde el punto de vista de la persona que asume, la persona del Verbo, que asume la naturaleza humana. Ahora vamos a ver la encarnación desde la perspectiva de la naturaleza humana que es asumida por el Verbo. Santo Tomás lo desarrolla esto a lo largo de la cuestión cuarta, son varios artículos, nosotros vamos a ver algunos, los más importantes, y lo vamos a ver un poco a modo también de conclusiones, ¿no? En el artículo 2, Santo Tomás dice que el Verbo Divino no asumió una persona humana, sino una naturaleza humana. Ya vimos la distinción que había entre naturaleza y persona. Entonces ahora va a concretarlo más. El Verbo asume una naturaleza humana, no una persona humana. Esta conclusión es de fe. Esta verdad de que Cristo no asume una persona humana es verdad de fe expresamente definida contra Nestorio. Contra Nestorio. Hay una herejía que dice que el Verbo asume un hombre con una persona humana. Entonces en Cristo, Nestorio dice que hay dos personas, una humana y otra divina. Bueno, esto fue anatematizado, fue rechazado, fue refutado por un concilio en los primeros siglos de la Iglesia. Y explica Santo Tomás que el Verbo no podía asumir una persona humana, porque la personalidad es absolutamente incomunicable a otra persona. No puede haber una persona que asume otra persona. Y además, tampoco puede haber en Cristo dos personas. Esto va contra la fe. Cristo es una sola persona divina en dos naturalezas, divina y humana. En el artículo 3, Santo Tomás dice que tampoco se puede decir que el Verbo asumió un hombre, sino que asumió una naturaleza humana. Ustedes fíjense la distinción que hace. Cristo no asume un hombre, asume una naturaleza humana. Y explica por qué. Porque hombre se refiere a una persona humana. Cuando yo hablo de un hombre, estoy hablando de una persona. Y el Verbo, como vimos anteriormente, no asumió ni pudo asumir una persona humana, sino únicamente una naturaleza humana. Es decir, una naturaleza desprovista de su personalidad humana, que fue sustituida por la personalidad divina del Verbo. Cristo asume un cuerpo humano, con todo lo que significa una naturaleza humana, un cuerpo y un alma humana, pero el lugar de la persona humana está ocupado por la persona divina. Cristo asume una naturaleza humana, pero sin persona humana. Perdón. Y en el artículo 6, Santo Tomás dice que fue convenientísimo que el Hijo de Dios asumiera una naturaleza humana procedente del linaje de Adán. Y es muy, muy hermoso como él muestra esto. Dice que en la Sagrada Escritura consta expresamente que Jesucristo es descendiente de Adán. Y esto está, por ejemplo, en la genealogía que trae San Lucas, en el capítulo 3, versículos 23 en adelante. Ahí se remonta desde Jesucristo hasta Adán, mostrando
como Jesucristo es hijo en línea directa, descendiente de Adán. Entonces, Santo Tomás se pregunta, viendo esto, que Jesucristo nació del linaje de Adán, se pregunta si no era más conveniente que el Verbo asumiera una naturaleza humana no perteneciente a la raza de Adán, es decir, asumiera una naturaleza creada de la nada expresamente para él, porque el hecho de haber asumido una naturaleza humana del linaje de Adán implica que nace con un cuerpo que tiene las consecuencias del pecado. Entonces pregunta Santo Tomás, ¿no hubiera sido conveniente que asumiera una naturaleza creada de la nada solo para él, que no descendiera directamente de Adán? Una naturaleza en estado puro, como así como fue creado Adán en el principio, sin las consecuencias del pecado. ¿No convenía que fuera así mejor? Y entonces Santo Tomás responde, dice, no, y lo cita San Agustín, que dice, Dios estimó más conveniente vencer al demonio, enemigo del hombre, por medio de un hombre tomado de la misma raza que él había vencido. Ese hombre al que el demonio venció, llevándolo al pecado, un hombre de esa misma raza lo vence al diablo. Eso quería Dios. Y esto, dice Santo Tomás, por varias razones. Porque, o sea, el hecho de que Dios quisiera que un hombre de la misma raza de Adán venciera al diablo. En primer lugar, porque la justicia exige la satisfacción al mismo que pecó. Tiene que satisfacer un hombre de la misma familia, por decirlo de algún modo, de la misma familia que el que pecó. Jesucristo, al nacer de la descendencia de Adán, pertenece a la misma familia de Adán, que fue el que pecó. Y por tanto era necesario que el que iba a satisfacer por toda la naturaleza humana fuera uno de la misma naturaleza corrompida por el pecado. Jesucristo nace con una naturaleza herida por el pecado. Después vamos a ver más adelante que él no asume el pecado, no es un pecador, pero la naturaleza que él asume es una naturaleza debilitada por el pecado. Se cansa, se puede enfermar, de hecho muere, puede padecer y todas las demás consecuencias que no van en contra de la dignidad divina, ¿no? Otra razón por las cuales era conveniente que naciera del linaje de Adán, dice, para elevar al hombre a una mayor dignidad, convenía que el vencedor del diablo fuera uno de la misma raza vencida por él. Primero fue vencido ese hombre y ahora un hombre de ese mismo linaje lo vence al diablo. Eso elevó al hombre a una mayor dignidad. Ahora el hombre no es vencido, sino vencedor. Y eso por haber nacido del mismo linaje de Adán. Y la tercera razón que pone Santo Tomás es para manifestar mejor el poder de Dios, pues quiso redimir al género humano asumiendo una naturaleza humana, enferma y caída por el pecado, y pudo elevarla a la altísima dignidad de la unión hipostática. Dios es tan poderoso que se sirvió de una naturaleza igual a la nuestra, con nuestras debilidades, con nuestras enfermedades. Se sirvió de una naturaleza igual a la nuestra para vencer al demonio y para redimir al hombre. Ese es el poder de Dios. Bien, después de mostrar estas conveniencias, o estas razones por las cuales era mejor que naciera del linaje de Adán y no con una naturaleza humana pura, creada solo para él, Santo Tomás va a plantearse algunas dificultades para como profundizar la doctrina que está enseñando. Primera dificultad, es como que él hace de abogado del diablo, pone la dificultad y después la resuelve, ¿no? Primera dificultad, San Pablo dice que convenía que nuestro pontífice, Jesucristo, fuese santo, inocente, inmaculado,
apartado de los pecadores. Esto dice en la carta a los Hebreos. Según esto, dice Santo Tomás, hubiera sido más conveniente que no tomara la naturaleza humana heredada de Adán, y por tanto con las consecuencias del pecado, sino una naturaleza creada expresamente para él, lo que decíamos anteriormente. ¿Y cómo lo responde? Dice, Cristo debió ser apartado significa en este caso distinto, de los pecadores, distinto de los pecadores en cuanto que él no es pecador. En él no hay ni la más leve mancha de pecado. Entonces, él debía ser apartado de los pecadores en cuanto a la culpa que venía a destruir, pero no en cuanto a la naturaleza que venía a salvar. Tenía una naturaleza igual a la de los pecadores, pero él no es un pecador. Por eso, sigue diciendo Santo Tomás, en cuanto a la naturaleza, se hizo semejante en todo a sus hermanos, a todos nosotros, como dice también San Pablo en la carta a los Hebreos, menos en el pecado. Y entonces dice Santo Tomás, y esto es justamente lo maravilloso, que una naturaleza concreta, sacada de esta raza de pecado, haya podido alcanzar un tal grado de pureza. Así de poderoso es Dios, y así de grande, así de alto ha elevado nuestra humanidad. Una segunda dificultad que se propone Santo Tomás dice así, los gentiles, los paganos, fueron más pecadores que los judíos, porque los paganos eran idólatras, eran politeístas. En cambio, los judíos tenían la revelación, tenían la ley, ¿no? Había hombres santos dentro del pueblo judío, como los profetas, los jueces. Los gentiles, los paganos, fueron más pecadores que los judíos. Por tanto, si el Hijo de Dios quiso asumir una naturaleza humana tomada de los pecadores, más bien debería haberla escogido de entre los paganos y no de la raza de Abraham, que fue justo, ya que quería tomar una naturaleza pecadora, era mejor que la sacara de los pueblos paganos, que eran, eso sí que eran bien pecadores. Entonces Santo Tomás responde, puesto que Cristo debía estar apartado de los pecadores en cuanto a la culpa y alcanzar el más elevado grado de santidad, fue conveniente que entre el primer pecador, Adán, y Cristo, el primer pecador al principio de los tiempos, y Cristo, entre ellos dos, entre estos dos puntos de la historia, apareciesen algunos justos, algunos santos, en quienes se manifestasen algunos signos de la futura santidad. Aparecieran santos que fueran como si fueran adelantos de la santidad que iba a mostrar Jesucristo al hacerse hombre. Por eso, sigue diciendo Santo Tomás, Dios colocó en el pueblo del que Cristo había de nacer, los judíos, ciertos ejemplos de santidad, comenzando por Abraham, que fue el primero en recibir la promesa de un Salvador que había de venir, y la circuncisión, que era el signo de la alianza. Por eso entonces convenía que Jesucristo naciera dentro del pueblo judío, que era un pueblo en los que ya brillaban algunos modelos de santidad, justamente porque iba a nacer Jesucristo de ese pueblo, obviamente, ¿no? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Bien. Vamos a ver ahora, después de estas diversas dificultades y respuestas, vamos a pasar a la cuestión 5 del verbo encarnado, donde Santo Tomás va a tratar de la naturaleza humana en sus partes. Pero antes de pasar a este tema, vamos a ver, para iluminarlo anticipadamente, las herejías que se levantaron
acerca de la naturaleza humana de Jesucristo. Algunas respecto del cuerpo, otras respecto del alma del Salvador. Respecto del cuerpo, aquí estaban los docetas, Basílides, Marción, los maniqueos y otros, que decían que el Verbo había tomado un cuerpo aparente, pero no real. Porque para ellos, los maniqueos sobre todo, la materia es mala por sí misma. La materia es mala para los maniqueos. Y entonces no podían entender que Cristo, o no podían aceptar que Cristo hubiera asumido una naturaleza humana real. Y decían que era aparente la naturaleza humana, como un fantasma, digamos. Que en realidad no se hizo hombre. Aparecía como un hombre, pero no era un hombre de verdad, ¿no? También Valentín, otro hereje en el siglo II, los priscilianos en España en el siglo IV, los anabaptistas en Alemania en el siglo XVI, decían que el Verbo había tomado un cuerpo etéreo, ¿no? Como si fuera un cuerpo también fantasmagórico. Eso son una segunda versión de los primeros, ¿no? Y con este cuerpo, así etéreo, que no era real, pasó por la Virgen María como por un canal. Negaban entonces que Cristo hubiera asumido una naturaleza humana verdadera y por tanto terminaban concluyendo que Jesucristo no es verdadero hombre. Con relación al alma, aquí lo tenemos a Arrio, que fue el que dijo que el Verbo tomó un cuerpo sin alma, porque él decía, la divinidad ocupa el lugar del alma. Y Cristo asume un cuerpo humano, pero sin alma humana. No tenía alma humana para él, ¿no? Y Apolinar, que era un obispo de la Odisea, al principio también profesa este error de Arrio, era arriano, pero luego admite que el Verbo asumió un alma sensitiva, como si fuera el alma de los animales, un alma que, digamos, que rige las funciones del cuerpo, pero no es un alma intelectual, no es un alma racional. No tiene inteligencia ni tiene voluntad humanas, según este hereje, ¿no? Justamente porque la inteligencia y la voluntad eh, es lo que constituye el alma racional, ¿no? En cambio, él decía que el Verbo, la divinidad, hacía las veces de alma racional. En este caso, Apolinar también es una versión más o menos disfrazada del arrianismo. Bien, contra todos estos errores y herejías, vamos ahora a explicar lo que enseña la doctrina católica, y esto lo vamos a hacer en forma de conclusiones. También siguiendo a Santo Tomás, pero de una manera más general. La primera conclusión. El Hijo de Dios no asumió un cuerpo aparente, etéreo o celeste, sino un cuerpo verdadero y real, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Esto está en la cuestión 5, artículos 1 y 2. Esta conclusión que acabo de leer es lo que estamos diciendo en el credo cada vez que lo rezamos. Decimos, y se hizo hombre. Y así ha sido definido en el Concilio de Calcedonia. Además de haber sido definido, la teología nos da 3 argumentos contundentes contra las herejías acerca de su cuerpo humano verdadero y real. Y ahora vamos a ver estos 3 argumentos. El primero, el Verbo asumió la naturaleza humana completa, que consta de alma y cuerpo. Esto está atestiguado por todo el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de la vida humana de Cristo. Dice que fue concebido, gestado, dado a luz, pasa por las distintas etapas de la vida humana, se fatiga, come, bebe, duerme, camina, sufre en su cuerpo las heridas, la crucifixión, la muerte, es atravesado por la lanza. Todos los que están con él atestiguan haberlo visto, oído, hablado con él,
lo han tocado. De hecho, San Juan dice lo que han palpado nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Todo esto habla de un cuerpo humano real. Y lo mismo se diga de su alma racional. En los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento, se dice que Jesucristo se admiraba, que rezaba, que enseñaba a los otros a orar, discute con los fariseos, se enfada en defensa de la gloria de su Padre, siente tristeza, llora, es humilde, obediente, crece en sabiduría. Todo esto son operaciones del alma racional. Un perro no puede hacer estas cosas. Con un cuerpo humano aparente, segundo argumento, no hubiera podido padecer y morir, ni realizar, por tanto, la redención del mundo. Esto es fundamental. Si Jesucristo no era verdadero hombre, no tuviera un cuerpo humano real, no hubiera podido morir por nosotros. Y si no hubiera podido morir por nosotros, tampoco hemos sido redimidos, lo cual es herético. Tercer argumento, el Verbo, verdad infinita, no pudo engañarnos presentándose con un cuerpo aparente. De hecho, cuando aparece resucitado, que los discípulos se restregaban los ojos porque no podían creer que estuviera vivo otra vez, para convencerlos de que era verdaderamente él, que estaba verdaderamente vivo, otra vez resucitado, les dice: ved mis manos y mis pies, ved que soy yo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y de hecho les pide algo de comer, y come delante de ellos un pedazo de pescado que le dan los discípulos. Bien, entonces, Jesucristo no tiene un cuerpo aparente, sino un cuerpo verdadero, real, como el nuestro, exactamente igual al nuestro. Segunda conclusión. El Hijo de Dios asumió una verdadera alma racional, no solamente sensitiva. Esta verdad es también de fe, expresamente definida por el Concilio de Calcedonia. Y las razones teológicas son muy claras. En primer lugar, porque el alma racional, igual que el cuerpo, es parte esencial de la naturaleza humana. Cuando nosotros hablamos de naturaleza humana, la definimos como cuerpo animado por un alma racional. De tal modo que si le falta el alma, ese cuerpo no es una naturaleza humana. Es un cuerpo, pero no es una naturaleza humana, porque le falta algo, una parte esencial. Es parte esencial de la naturaleza humana, el cuerpo y el alma. Si Cristo no hubiera asumido el alma racional, no sería verdadero hombre, y por tanto, no nos hubiera redimido tampoco, lo cual es herético. Y la segunda razón teológica es que la divinidad no pudo hacer en Cristo las veces del alma, como querían estos herejes, porque el alma está unida sustancialmente al cuerpo, formando un único compuesto. Y esto no lo puede hacer la divinidad, porque Dios es de tal naturaleza que no puede entrar en composición con ninguna cosa. Con ninguna cosa. Bien, tercera conclusión. El Verbo asumió todas las partes integrales del cuerpo humano que son informadas por el alma. Es decir, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana íntegra y perfecta, no solo la carne, sino también la sangre, los huesos, dientes, etc. Por eso, cada célula del cuerpo humano de Cristo es 3 veces santo e infinitamente adorable, porque cada célula de su cuerpo humano ha sido unida hipostáticamente
a la persona divina del Verbo. Y por eso, San Pedro, en su primera carta, dice: fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles, con plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin tacha y sin mancha. Y San Juan en su primera carta dice: la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene el poder de purificarnos porque está unida hipostáticamente a la sangre a la persona del Verbo. Y por eso el Papa Clemente VI decía: esa sangre no la derramó en una gota pequeña, que sin embargo por su unión con el Verbo hubiera bastado para la redención de todo el género humano, sino que la derramó copiosamente como un torrente. Entonces, todo lo que es parte del cuerpo de Cristo, todo eso, cada parte, cada célula, está unida hipostáticamente a la persona del Verbo y por tanto es adorable. O sea, uno puede adorar sus manos, adorar sus pies, su sangre, su cabeza. Santo Tomás, perdón, de esto salen eh, muchas consecuencias. Vamos a mencionar aquí solamente una consecuencia mariológica y otra consecuencia eucarística. La primera mariológica es que si Cristo tiene una verdadera naturaleza humana, entonces la Virgen es real y verdaderamente Madre de Dios, porque concibió en sus purísimas entrañas y dio a luz verdaderamente al Verbo hecho carne. Ese cuerpo, unido a la persona divina del Verbo, es un cuerpo adorable. Y como ese cuerpo forma parte, digamos, de ese compuesto que es Cristo, que es persona divina, por eso la Virgen se la dice propiamente Madre de Dios. Y la consecuencia eucarística, y esto es muy hermoso y eso es lo que podemos tener muy en cuenta cuando vamos a misa. La cita que leía ahora del Papa Clemente VI, acerca de la sangre, una sola gota que derramó Jesucristo hubiera bastado para redimir a todo el género humano, y no solo a todo el género humano. Santo Tomás dice a 1000 mundos. A 1000 mundos podría haber redimido una sola gota de sangre. En otro artículo de la Suma, ya en otra parte en otro tratado, cuando habla de la resurrección de Cristo, Santo Tomás escribe esto: toda la sangre que fluyó del cuerpo de Cristo, por pertenecer a la realidad de su naturaleza humana, resucitó en el cuerpo de Cristo. La sangre resucitó junto con todos los cuerpos. Y la misma razón vale para todas las pequeñas partes que pertenecen a la realidad e integridad de la naturaleza humana. Sus ojos, sus dedos, sus pies, todo lo que forma parte del cuerpo humano de Cristo, al resucitar, resucitó. Y por eso, en la Eucaristía, nosotros adoramos la sangre de Cristo unida a su cuerpo, alma y divinidad. Cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros vamos a la adoración, allí, en esa forma consagrada, está presente todo lo que es parte del cuerpo humano de Cristo. Bien. En la siguiente cuestión, sexta, Santo Tomás va a hablar del orden de la encarnación. Porque algunos dijeron algunos pasados, ¿no?
y lo repiten en el presente algunos también, dijeron que primero fue creada el alma de Cristo. Dios primero crea el alma de Cristo. Después, en otro momento, fue concebido el cuerpo en el seno de la Virgen y recién ahí se une ese cuerpo a esa alma. Y una vez que está formado, que está unido el cuerpo y el alma, recién ahí el Verbo viene a ese cuerpo y lo une a su persona. Pero esto es erróneo. Esto es erróneo. Santo Tomás explica que en el mismo instante en que se realiza la concepción en el seno materno, Dios crea de la nada el alma y la infunde en el cuerpo, en ese mismo instante en que éste es concebido, o sea, todo simultáneamente. La concepción en el seno de la Virgen, pero podemos hablar también de la concepción, de cualquier ser humano. Dios crea el alma en el momento en que se unen lo que aporta la mujer y lo que aporta el hombre. En el momento en que se realiza la concepción del cuerpo, ahí Dios crea el alma y la infunde. No hay un momento en que está el cuerpo solo y el alma por otro lado. Eso es lo que está explicando Santo Tomás. Esto mismo sucedió en la concepción de Jesucristo. Su concepción fue igual a la de cualquier otro ser humano, en este sentido, ¿no? El Espíritu Santo fecunda el seno de la Virgen, y en el momento, en el instante en que es concebido ese cuerpo humano, Dios crea el alma y la infunde en ese cuerpo. Pero además, en ese mismo instante en que se realizó la concepción del cuerpo y la creación e infusión del alma, el Verbo asume esa naturaleza humana, de tal modo que desde el primer instante y desde ese mismo instante, la carne vino a ser la carne del Verbo de Dios. Ese cuerpo humano es el cuerpo del Verbo de Dios y la carne animada por un alma racional e intelectual. Todo sucede simultáneamente. La encarnación no se realiza por pasos, como tampoco se realiza por pasos la concepción de cualquier ser humano. Dicho con otras palabras, la formación del cuerpo de Jesucristo, la creación del alma racional, su infusión en el cuerpo y la unión de la naturaleza humana con el Verbo divino se realizan en el mismo momento, simultáneamente. Bueno, para terminar, voy a leerles unos párrafos de un libro que escribió nuestro fundador, el Padre Abuela. El libro se llama El arte del Padre, fue una de las obras que escribió con más deseo, y uno de los grandes legados que nos ha dejado. Hablando de la encarnación, en un apartado que va a hablar de la cristiandad, relacionado con la encarnación. Y dice así: la correcta inteligencia del misterio adorable de la encarnación del Verbo es también la clave de bóveda para entender y construir todo el orden temporal humano, su cultura y su civilización. Esto para que veamos las enormes consecuencias que tiene entender o tratar de profundizar cada vez más en el misterio de la encarnación. Confesar la auténtica e íntegra condición humana de Jesús, asumida por el Verbo eterno de Dios, permite recuperar la dimensión de lo divino en toda la realidad terrena. Como recuerda Juan Pablo II, al asumir Cristo en su humanidad todo lo auténticamente humano, ninguna actividad humana es extraña al Evangelio. Por eso es ineludible el llamado a someter para nuestro Señor todo lo humano, puesto que Él es el único que comunica a los hombres con Dios. Es necesario que toda la cultura humana esté henchida por el Evangelio. Al transmitir a Cristo a los hombres, la Iglesia los eleva incluso en su condición humana.
La gracia supone la naturaleza, pero no para destruirla o mutilarla, o para no influir en ella de ningún modo. Por el contrario, la vida sobrenatural que desde el seno de la Trinidad se nos comunica gracias al Verbo encarnado, sana, eleva, dignifica y santifica incomparablemente nuestra naturaleza. Considerado en referencia al hombre en su condición social, esta verdad también se realiza. De ahí que quien evangeliza también civiliza. Son palabras de Juan Pablo II. Quien evangeliza también civiliza. En su misión evangelizadora, la Iglesia trabaja en pro de una verdadera civilización. Colabora para que prevalezca en el mundo un auténtico sentido del hombre, no encerrado en un estrecho antropocentrismo, sino abierto hacia Dios. Es un mundo que no se centre en el hombre, sino que esté abierto a Dios. Esta civilización, nacida al abrigo de la fe en la encarnación redentora del Verbo, implica que todo el conjunto de realidades humanas que constituyen la cultura, el arte, la educación, la política, la economía, el orden social, el desarrollo, la paz, la globalización, etc., esté plenamente sometido a Jesucristo y abierto al influjo de su gracia. El Papa Juan Pablo II recuerda que en este sentido, San Benito creó una civilización nueva casi sin preverlo quizás, la civilización cristiana. De ahí que se refiere al Santo Padre con elogiosas palabras a los siglos gloriosos del del medioevo. Siglos gloriosos del medioevo. Tan distinto de la versión que nos quieren vender cuando hablan del medioevo como la Edad Oscura, ¿no? Gloriosos siglos del medioevo. El Verbo encarnado, sigue diciendo el Padre Vuela, que muestra el hombre al hombre mismo, el Verbo encarnado, o sea, el Verbo hecho hombre, le muestra al hombre el hombre mismo. O sea, ¿qué es lo que debe ser el hombre? El Verbo encarnado, entonces, es el fundamento de esta civilización. Por eso podemos decir que el Verbo encarnado en una naturaleza humana individual se llama Cristo. Y análogamente, el Verbo encarnado en un pueblo, en la sociedad, se llama cristiandad. Para esto es determinante la acción de la Iglesia, sacramento universal de salvación, que aporta una cultura y una civilización fundadas en la primacía del espíritu, la justicia y el amor. Por eso, trabajar para la cristiandad es una manera de cumplir con el primer mandamiento de la ley de Dios, que nos mueve a amar a Dios sobre todas las cosas, y con el cuarto mandamiento, que nos impele a amar también a nuestra patria. Bueno, hasta aquí vemos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.